Estamos en la serie sobre el discipulado y comenzó esta serie predicando el título La Gran Comisión, el llamado de Dios a ser y a ser discípulos. Eso está en el libro de Mateo 28, donde Jesucristo, después de haber resucitado, manda a sus discípulos un mensaje para que se encuentren en Galilea, en un monte, y allí Jesús comienza a hablarle, y quiero permitirme leer algunas de las palabras porque esta es la base, el sustento del discipulado. Jesucristo le dice a sus discípulos y a nosotros, escuche bien, primeramente dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Escuche ahora, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. A mí me encanta ese versículo. Yo no soy una persona que quiere en la prédica incluir la psicología, pero a mí me da lástima, y lo debo decir así, de los pastores que no entienden que las personas son entes espirituales, son entes físicos, pero también son entes emocionales. Que usted olvidar la parte emocional de una persona, usted se está olvidando de la persona misma. Y me encanta esta parte porque ellos están adorando, pero están dudando. Están adorando a Jesús resucitado y están preguntándose, como usted y yo nos preguntamos, ¿realmente está el Señor aquí? ¿Realmente el Señor me está hablando? ¿Realmente el Señor me está ministrando? ¿Realmente Dios va a hacer eso que dijo que va a hacer? Mis amados, eso es lo que somos nosotros, gentes que dudamos, porque somos seres espirituales, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, seres físicos porque Él nos hizo del barro, pero somos seres emocionales porque tenemos una mente para pensar, para sentir y para también manifestar emociones y motivaciones. Pero escuche la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, dice el versículo 18 de este pasaje que estamos leyendo, estoy citando más bien en Mateo 28, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo me imagino el impacto para los discípulos cuando oyeron eso, porque la palabra potestad que Jesús utilizó ahí es una palabra legal que se usa en las cortes. La potestad es un derecho que da el juez y que una vez que ese juez da el derecho, nada ni nadie lo puede cambiar. De manera que Jesús estaba diciendo, yo tengo toda la autoridad aquí en la tierra y en el cielo también. Estoy en Mateo 28, 18. Y entonces ahí está nuestro primer mensaje que predicamos sobre el discipulado en lo que viene ahora. Él dice, por tanto, sea basado en esa autoridad, vayan, la Reina Valera dice, id, y haced discípulos a todas las naciones. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo uno hace un discípulo? Bautizándolo en el nombre del Padre. En el original no dice en el nombre de, sino en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que en Mateo 28, 16 al 20, Jesús muestra el llamado a ser y a ser discípulos. Ser primero y hacer después. Luego predicamos el segundo título, el segundo mensaje en esta serie de discipulado o de la necesidad de ser discípulo. Para no morir espiritualmente necesitas discipulado. Y eso se encuentra en Mateo 11, 28 al 30, donde Jesús llama a los que ya somos cristianos, porque Mateo 11, 28 al 30 es un texto, aunque es abierto para todos, pero el llamado principal es a los cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y escuche qué dice después. Llevad mi yugo sobre vosotros. Usted sabe que un inconverso, un no convertido, no puede llevar el yugo de Cristo sobre él. Y el yugo del que habla ahí es la palabra. Y entonces él dice, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Ahí está el discipulado. Y así hallaréis descanso para vuestras vidas. Para no morir espiritualmente necesitas discipulado. Mis queridos hermanos, la palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento. Eso muestra la urgencia, la necesidad que nosotros tenemos de ser discípulos. En el Antiguo Testamento también aparece 3 veces. Y la palabra discípulo
Técnicamente lo que significa es un estudiante que se une a un maestro y viaja con él en una relación de enseñanza y aprendizaje. Eso es lo que es un discípulo, eso en lo que es la Biblia. La Biblia enseña que un discípulo es uno que sigue al maestro para aprender de él, para aprender sus enseñanzas, para ponerla en práctica, siguiendo al maestro, pero además de sus enseñanzas, y aquí es donde está lo grande del discipulado, el discípulo imita el estilo de vida, entiéndase el carácter del maestro. Ahí es donde está el asunto. Por eso se nos llama discípulo de Cristo, porque queremos parecernos a Él, queremos hacer lo que Él hizo y ser como Él fue. Ahora, yo quiero mostrarle, para pasar a nuestro tercer mensaje, yo quiero mostrarle a usted que el propósito real de Dios a nosotros en nuestras vidas ahora es precisamente que seamos discípulos de Cristo. Que además de sus enseñanzas, nosotros desarrollemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. O lo que es mejor, nos dejemos desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Mire dónde lo dice. Lo voy a leer y después cito dónde está. Es que no quiero que se distraigan, y si digo dónde está, va a correr a buscarlo y ni va a poder encontrarlo, ni va a poder entender lo que yo leí. Entonces yo uso una técnica a la inversa. Yo lo leo y después le digo dónde está. Si quiere buscarlo, pues usted lo busca, pero ya me escuchó. Escuche lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Predestinar quiere decir guardar de antemano. O sea, quiere decir técnicamente que Dios te guarda desde antes de tu nacer, ya Dios te guarda para que pase lo que Él dice que va a pasar. Eso es predestinar. Así que voy a cambiar una palabra aquí, parafrasear, porque a los que antes conoció, también los guardó de antemano. Eso es predestinar. Escuche ahora, para que fuesen hechos conforme a la imagen, o sea, el carácter de su Hijo, para que Él sea el primogénito, entienda, el principal entre muchos hermanos. Romanos 8:29. O sea que cuando nos convertimos a Cristo, cuando Él nos salva, el propósito es que ahora, estando en la iglesia, convertido, nos dejemos desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, parecernos a Cristo. Amados hermanos, dentro de esa misma línea, la necesidad de discipulado queda mostrada en lo que sucedió en la Biblia en Génesis 3. ¿Qué sucedió? Usted conoce la historia. Dice la Biblia que Adán y Eva, nuestros padres, Adán y Eva representan la raza humana. Ellos se dejaron ofertar una tentación, le hicieron una oferta, porque la tentación fue una oferta. Satanás se acerca a Eva y le dice: Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol, porque el día que coman van a ser como Dios. O sea, van a tener características de Dios. Pero ya la tenían, eran a imagen y semejanza de Dios. Y Satanás le hace una oferta. ¿Y cuál es la característica que vamos a tener? Que van a conocer el bien y el mal, porque Adán y Eva no conocían el mal, ellos solamente conocían a Dios. Estaban en un estado de inocencia. Dios trataba con ellos y ellos obedecían, ellos no sabían nada del mal. Dice la Biblia que ellos comen del fruto, cuando comen del fruto entra el pecado. Y escuche cuál fue la consecuencia más desastrosa del pecado. Dice la Biblia, lo leo una vez y después digo dónde está. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ese entonces quiere decir a consecuencia de, fueron abiertos, a consecuencia de haber desobedecido. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y oiga qué pasó. Ellos conocen que están desnudos, pero dice Génesis 2:24 y 25 que ellos estaban, 2:23 al 25, que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Hago aquí un paréntesis. Dios no creó al hombre y a la mujer para que estuviéramos vestidos. Estos trajes que ustedes ven que nos cuestan, nos gastamos la mitad del dinero que nos ganamos en ropa, se nos pudre la ropa prácticamente encima, porque además de eso nos aferramos. Tenemos camisa, a veces yo tengo camisa y me da vergüenza y me voy. Y digo, menos mal que no es preso, pues esa camisa tiene 10 años ahí, yo no me la he puesto hace 5 años, ¿qué hace ahí? Sencillamente porque nos hemos apegado emocionalmente a algo que Dios no hizo para nosotros. Pero ahora alguien en pecado se dan cuenta que están desnudos y escuche lo que hacen. Ellos cosen hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermano, ellos se dieron cuenta que estaba desnudo y se avergonzaron, dice literalmente.
Dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, tuvieron miedo y se escondieron. Y cuando llegó la hora de responderle a Dios por lo que habían hecho, ¿qué pasó? Adán culpó a Dios y a Eva, y Eva culpó a la serpiente, un sentimiento de culpa. Al pecar el ser humano entraron tres sentimientos: miedo, vergüenza y culpa, que han destruido la mente del ser humano. La gente cree que el gran problema que tiene es Satanás. Muchas veces Satanás está neutro en las cosas que nos están pasando. Escuche lo que estoy diciendo, no estoy estableciendo una nueva teología. Sabemos que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, eso lo sabemos. Pero hay cosas en nuestras vidas que muchas veces Satanás está neutro. ¿Por qué lo digo? Escuche ahora. Porque el poder de Satanás solamente llega hasta donde Dios le permite llegar. De manera que muchas veces Satanás está sentado en la esquina esperando que pasemos para darnos el golpetazo. Un dominicano diría el fuetazo, y yo soy dominicano, ya lo dije, fuetazo. El tablazo, el golpetazo, el tubazo, el palo, como usted quiera. Y Satanás se queda allá y dice, pero no tuve que llegar a dárselo, porque el miedo, la vergüenza y la culpa que operan en nosotros nos llevan hacia el mal. Pastor, ¿usted puede mostrar eso con la Biblia? Por cierto, donde leí fue Génesis 3, del 7 en adelante. Escuche cómo lo dice la Biblia, por qué necesitamos discipulado ahora. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, hermano, la palabra designio aquí lo cambia todo. La voy a explicar. Y que todo designio de los pensamientos del corazón, o sea, de la mente de ellos, era de continuo solamente hacia el mal. Escuche qué cosa tan tétrica dice la Biblia aquí. Se arrepintió Jehová de haber creado de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, eso es Génesis 6, 5 y 6, dice, literalmente dice, que Dios se le partió el corazón, que le dolió tanto que se le partió el corazón por haber hecho al hombre. Obvio, a Dios no tiene un corazón que se le parta, pero la enseñanza es que lo que el hombre hizo, el ser humano hizo, fue desastroso. Y ese designio que dice es que, escucha ahora, la mente del ser humano, una vez pecó, la mente suya, la mente mía, se embotó, se dañó, se laceró de tal manera que nosotros, aún queriendo pensar bien y actuar bien, terminamos pensando y actuando mal. Y se lo voy a poner de ejemplo práctico. El sueño de todo ser humano es tener un hijo. Y los que somos padres saben de lo que voy a hablar, pero de repente tenemos un hijo o una hija, para que usted no diga que estoy siendo sexista. Antes uno decía hijo y ya usted entendía, ahora hay que tener cuidado. Antes uno decía hombre y se entendía también la mujer, ahora hay que decir hombre y mujer para que sepa que no estoy haciendo distinción. Bendito sea Dios. Tenemos un hijo y de repente queremos a ese hijo, lo amamos, lo cuidamos y pero de repente comenzamos a disciplinarlo, a formarlo. ¿Cómo? De la misma manera que nos hicieron con nosotros. Decimos a veces, mi papá me daba pela y yo estoy bien, y le damos pela a nuestros hijos. Y no le estoy tirando indirecta al pastor Báez, así que está aquí parado. Así que, y comenzamos, y cuando venimos a despertar, tenemos las emociones, los sentimientos de nuestros niños dañados y no nos damos cuenta. Eso es porque nuestras mentes están dañadas. Eso explica por qué, hermanos, cuando nos convertimos, somos salvados por Cristo, pero ahora necesitamos la transformación de nuestra mente. Romanos 12:2 lo explica, dice que debemos transformar nuestra mente, no conformarla al mundo, para poder vivir como a Dios le agrada. Entonces eso nos lleva a nuestro tercer mensaje de esta serie, que el último será el domingo que viene, y el de hoy se titula, escuche bien, discipulado es seguir sus pisadas caminando como Él caminó. Eso es lo que es discipulado. Si alguien le ha dicho que el discipulado es esto y que es aquello, usted coja lo que le dijeron, dóblelo, no lo bote por favor todavía, dóblelo, póngalo aparte, porque hoy vengo a decirle que discipulado es seguir sus pisadas caminando como Él caminó. ¿Dónde lo dice? Eso nos lleva a nuestro pasaje, que es 2 de Pedro 2:21 en adelante. Y tendré un solo tema, de manera que no voy a subdividir mi mensaje, sino que voy a predicar los minutos que me queden solamente de este pasaje, por cuanto esto es una serie.
en primera de Pedro, debo decir, creo que dije segunda, primera de Pedro 2:21, escuche cómo dice, versión Reina Valera. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, escuche por favor, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y escuche qué más. El 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, escucha esta parte, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y termina el 25 diciendo, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Ve usted lo de la mente? Cuando habla de oveja descarriada se refiere que nosotros emocionalmente, espiritualmente, físicamente, o sea, mentalmente estábamos descarriados. Y escuche lo que me gusta aquí, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese texto termina en el original diciendo habéis sido vueltos, porque nadie tiene la capacidad de volverse a Dios por sí mismo, sino que Dios es quien nos vuelve. ¿De qué trata este pasaje? Primeramente entendamos de qué trata el libro de Pedro para que podamos entender el pasaje. El libro de Pedro enseña, escuche bien, cómo el creyente puede vivir una vida victoriosa. Pero no es solamente eso. Es más que eso. Así que como es más que eso, y quiero que lo entienda, voy a cambiar el orden de lo que dije. El libro de Primera de Pedro es escrito por Pedro, pero guiado por el Espíritu Santo para que, escuche ahora, para que en medio del sufrimiento y de las persecuciones que tenemos en la vida y que ellos tenían en ese momento, a quienes él le escribe, que era todos los cristianos que estaban dispersos, para que teniendo esas persecuciones, teniendo esos sufrimientos, aprendamos a vivir en victoria nuestra vida cristiana. Usted ve cómo entonces cobra valor esto, y permítanme narrarle esta anécdota como parte del mensaje. En una ocasión se acercó un señor a alguien que estaba muerto y le dijo, ven, párate, camina conmigo. Y nada pasó. Le digo, por favor, ven, yo quiero, mira, tengo deudas contigo y quiero cubrir mis deudas. Ven, levántate, por favor, ven y vente conmigo. Y nada pasó. Y después de mucho tiempo, con ese escenario, gritando y diciendo que venga, que su relación estaba inconclusa y nada pasaba, alguien se acercó y le dijo al oído, mi amigo, él no se va a levantar y él no lo va a seguir. Y la persona lo miró y dijo, ¿por qué? Y el otro le dijo, porque está muerto. Pastor, ¿qué con eso? Que el discipulado que le muestro hoy es seguir las pisadas de Cristo, caminando como Él caminó. Y en cierta forma se parece al muerto en el sentido de que cuando llegamos a esto, al entendimiento del discipulado que narra aquí la Biblia y que enseña toda la Biblia, ese hombre viejo, esa mujer vieja que su mente está dañada, va muriendo emocionalmente y el espiritual va viviendo. Y entonces cuando las situaciones, las adversidades, cuando los golpes de la vida, cuando las malas noticias de la vida, que es lo que más tenemos, te llegan, de repente el hombre espiritual comienza a decir, ese hombre viejo está muerto, por ende él no va a alterar su estilo de vida. Esa mujer está muerta, con la que estás hablando es una nueva mujer en Cristo, de manera que dale todas las noticias, tráele todas las circunstancias, pero esa mujer, ese hombre no se va a mover en su relación con Cristo. Si no me entendió, y creo que sí me entendió, es que el discipulado va matando al hombre viejo dañado de Génesis 3 y Génesis 6:5, que todos sus designios, todos sus pensamientos, todas sus maquinaciones internas van hacia el mal. El discipulado va matando
esa persona y va resucitando, renovando a ese hombre y a esa mujer nueva en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Primera de Pedro es para eso. Él enseña cómo nosotros debemos vivir nuestra esperanza en Cristo en medio de un mundo hostil. ¿Dónde está eso? Escuche nada más. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, escuche ahora, renacer, o sea, volver a nacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escuche ahora, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que en el capítulo 1, versículo 3 al 9, donde comencé a leer, nos muestra cómo en medio de un mundo hostil, un mundo que nos asedia, que nos causa situaciones, nosotros aprendemos a vivir una vida de esperanza y de victoria en Cristo. Pero Primera de Pedro no termina ahí. Primera de Pedro te muestra no solamente cómo hay una esperanza para vivir la vida en Cristo, sino que te muestra también cómo se hace para llegar a esa esperanza. Del versículo 13 al 25 del capítulo 1 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ahí habla de la mente, sed sobrio, ahí habla de la mente, esperad por completo, ahí habla de la mente, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y escuche ahora: como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, está hablando de la vieja mujer, del viejo hombre, que ahora en Cristo tenemos que seguir viviendo en el nuevo. Versículo 13 al 25 del capítulo 1 nos dice eso. Pero también nos dice que la manera como nosotros vivimos en victoria en medio de los problemas y de las circunstancias, escuche bien, es nosotros viviendo nuestra nueva identidad a través de la palabra. Eso lo dice en el versículo mismo 13 al 25, el capítulo 2, ahora versículo 3, mire cómo dice, versículo 1 al 3, capítulo 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, escuche bien, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y habla de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. De manera que este libro nos dice qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo y cuál es la esperanza. Pero no termina ahí. Luego nos dice qué Cristo ha hecho en nuestras vidas que nos hace especial. Escuche bien, si usted ya aceptó a Cristo, escuche lo que dice la Biblia. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 10 del capítulo 2, y escuche el 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. O sea que nosotros en Cristo tenemos una nueva identidad y vivimos por esa nueva identidad. Yo estoy llevándole el hilo de pensamiento de este libro para que usted pueda entender qué es lo que enseña. Luego en el mismo capítulo 2, versículo 4 en adelante, él dice que somos piedra viva. Muestra a Cristo como la piedra principal con la que se construyó el edificio. Y él dice de manera sorprendente, digo Pedro en el Espíritu, de manera sorprendente, escuche lo que él dice. Él comienza diciendo: Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Habla de Cristo, pero escuche lo que dice sorprendentemente. Ustedes cristianos, voy a parafrasear, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santa. O sea, está diciendo que todos los que estamos en Cristo también somos piedra viva. Así que nos muestra como piedra viva. Luego él nos pasa, ahora entro en mi punto, mi único punto y el punto con el que me quedo para llegar, para hacer todo lo que me resta. Él dice que siendo así debemos vivir como siervos de Dios, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y es en ese sentido, mis amados hermanos, en ese hilo que él trae, que ahora nos dice, si todo lo que dije antes es así y es así, ustedes tienen que vivir como siervos de Dios.
Entonces surge una pregunta que es normal y es lógica. ¿Y cómo vive un siervo de Dios? El título de nuestro mensaje, discipulado, es seguir sus pisadas, caminando como Él caminó. Entonces Pedro comienza a mostrarle a la iglesia que Jesucristo padeció, que Jesucristo sufrió, que Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer y lo hizo de manera digna. No se arrepintió de hacer lo que tenía que hacer y que nosotros debemos estar dispuestos a sufrir igual que Jesucristo mientras estamos en la tierra. Entonces en el 2:21 donde leí, es que él tiene el argumento y dice, pues para esto ustedes fueron llamados. ¿O para qué? Ustedes fueron llamados para recibir la gloria de Cristo, pero son llamados para recibir también los sufrimientos de Cristo. Y el sufrimiento de Cristo, déjeme explicárselo, del que habla la Biblia para con nosotros, no es que nosotros nos van a colgar en la cruz y nos van a clavar clavos y vamos a hacer, nos van a escupir, nos van a poner corona de espina. El sufrimiento de nosotros que habla la Biblia, digo que no es ese, porque ya ese sacrificio fue hecho una sola vez, dice la Biblia en Hebreos, que Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De manera que el sufrimiento del que habla, escuche ahora, es el sufrimiento emocional que nosotros pasamos mientras estamos en esta tierra, perseguidos por nosotros mismos, perseguidos por Satanás, perseguidos por el mundo y los problemas. Pero nosotros, en vez de tornar nuestra mirada, tornar nuestras vidas hacia esas circunstancias, nosotros seguimos enfocados en las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Versículo 21 de Primera de Pedro 2, donde ya leí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Escuche ahora, dejándonos ejemplo. Usted está escuchando, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguir sus pisadas, seguir su vida. 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, el pasaje de Primera de Pedro nos da una joya, un tesoro. Porque si leyéramos hasta ahí y dijéramos, yo sé que debo imitar a Cristo, yo sé que debo caminar como Cristo, pero ¿cómo yo puedo regresar a esa película de Cristo para aprender cómo caminar? Yo no lo vi, yo no estaba ahí, yo no sé cómo él anduvo, yo no sé si él andaba despacio, si el pasaje te dice no, porque no es de nada de eso que te estoy hablando. ¿Y cómo entonces se ve eso? Escuche cómo se ve el discipulado, es seguir sus pisadas, caminando como él caminó. 22. ¿Cómo fue que Cristo caminó? Él no hizo pecado, dice el 22, el cual no hizo pecado. Si usted tiene su Biblia abierta, usted lo puede ver. Ni se halló engaño en su boca. En otras palabras, muchas veces nosotros caemos en pecado, no porque somos pecadores, aunque lo somos, sino porque el engaño está en nuestra boca. Porque nosotros queremos muchas veces vivir agradando a Dios y agradándonos a nosotros mismos, haciendo cosas que Dios no nos ha llamado. Le daba el testimonio de que estaba en el aeropuerto e intenté cambiar mi vuelo y escuché la voz de Dios. No me pregunte cómo, porque ni yo mismo sé cómo fue, que me dijo, no cambie el vuelo, vete, no cambie el vuelo. Y yo hice lo que tenía que hacer, y eso es lo que Dios quiere, que usted muchas veces disponga, no muchas veces, siempre su mente para cuando Dios le llame, usted obedezca. Entonces, ¿cómo es caminar como Él caminó? El 22 lo dice, Él no hizo pecado. Vamos a cambiar esa palabra y decir, no había intencionalidad en Cristo en pecar. No había la intencionalidad. Muchas veces el problema no es el pecado, el problema es la intencionalidad. Muchas veces que decimos cosas desde nuestra mente que sabemos que es un engaño y como quiera lo hacemos y no nos importa. Pero eso es todo, no, el 23 te dice más, él dice cómo es que nosotros, él caminó y cómo debemos caminar. Cuando le maldecían, él maldecía. No, bueno, ustedes están diciendo que no con sus cabezas. No lo pueden ver aquí en las cámaras, pero ustedes están diciendo que no. Él cuando lo maldecían, dice que no respondía con maldición. ¿Usted sabe qué he aprendido? Estoy aprendiendo, porque si digo que he aprendido ya estoy mintiendo y entonces me estoy contradiciendo. Yo estoy aprendiendo que la manera más fácil, escuche bien,
de activar el poder de Dios en su vida y desactivar el poder de Satanás en contra suya, es cuando usted le hace mal no responder en la misma dirección de quien le hizo mal. Pero el pasaje lo dice, mis amados hermanos, dice cuando padecía, no amenazaba. O sea, nosotros muchas veces queremos, porque somos de Cristo, que se nos dé un trato espiritual especial. Pues Jesucristo no, él padecía y él no amenazaba, sino que hacía que se encomendaba la causa al que juzga justamente. Recuerdo que cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, Jesucristo podía haber armado el caos, el Armagedón espiritual. Esa guerra de Efesios 6, él la pudo terminar en un segundo clamando para que sus ángeles vinieran. Pero él se anticipó y él dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros tenemos que imitar ese sentido, en ese sentido imitar. Primero dice, ya leí que dice que él no pecaba, versículo 22, de manera intencional. No pecaba porque no tenía engaño en su boca, no estaba engañando, no estaba mintiendo. 23, cuando le maldecían no respondía igual, sino que cuando él padecía, él no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios. Y el 24 cierra este hilo de pensamiento mostrando cómo Jesús anduvo. Jesús anduvo enfocado en cargar el pecado de nosotros en su cuerpo, para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. Y entonces cierra diciendo que nosotros, el 25, éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis sido vueltos al pastor y obispo de vuestras almas. Quiero hacer aplicación y conclusión junta y cerrar mi mensaje. Necesitamos el discipulado porque Génesis 6 muestra la condición de nuestra vida, de nuestra mente después de haber pecado. Todo designio, todo pensamiento va hacia el mal. Usted lo ve en los matrimonios. Los matrimonios nos casamos porque nos amamos y después nos separamos y la mayor estadística de divorcio en el matrimonio, por si usted no lo sabía, es por problemas de dinero. Nos casamos y nos casamos enamorados y después decimos cosas de que es que ya yo no siento que te amo. Pero es que tú nunca lo vas a sentir porque amor no es sentimiento, amor es decisión. Dios decidió amarnos, nosotros amamos. Entonces, mis amados hermanos, esto es que nosotros caminamos como Cristo caminó. ¿Y cómo es que Cristo caminó? Caminó unido al Padre, caminó olvidándose de Él, caminó cumpliendo lo que Dios le encomendó. Y así, caminando así, el Padre, dice la Biblia, lo exaltó hasta lo sumo. Y yo concluyo diciéndole, usted quiere ser exaltado, no hasta lo sumo, porque ya Cristo fue exaltado a esa magnitud. Quiere ser exaltado por el Padre de tal manera que cuando Satanás ronde alrededor de su vida, Dios le diga a Satanás, como le digo a Job, ha visto a mi siervo fulano, ha visto a mi sierva fulana, cómo su corazón está dedicado a mí, cómo está entregado a mí. ¿Usted quiere ver ese tipo de conversación? Pues el discipulado es seguir las pisadas de Cristo, caminar como Él caminó. Ahora usted y yo no lo vamos a lograr en nuestras fuerzas, por eso necesitamos el próximo mensaje para concluir esta serie. Porque no se trata de nuestras fuerzas, sino que dice la Biblia, y le doy un avance, que cuando su debilidad aumenta, aumenta el poder de Dios en usted. Eso lo dice el Espíritu Santo a través de Pablo en Corintios, y hablaremos de eso también. Padre,